En el siguiente video yo les voy a hablar acerca del mestizaje, del desarrollo y de la corrupción en el Ecuador. Empecemos por el mestizaje. ¿Qué entendemos por mestizaje? El mestizaje es la mezcla racial y cultural de cuyo proceso surgen nuevas etnias y fenotipos. Con ese término se designa al proceso histórico ocurrido en Latinoamérica con los pueblos nativos a partir de la conquista y la colonización española. También aplica para el proceso de fusión étnico-cultural vivido en Estados Unidos, en Filipinas y en Sudáfrica. Tal vez el ejemplo más notable del mestizaje por su largo proceso y expansión geográfica ocurrió en Latinoamérica, más concretamente en Sudamérica, pero en realidad las mezclas raciales han sucedido desde la prehistoria, desde que comenzó la emigración humana desde África hacia el resto de Europa. A lo largo de la historia, el mestizaje entendió como encuentro biológico ha ocurrido a diferentes grados de profundidad y ritmos en distintas regiones del planeta. El mestizaje se refiere básicamente a la mezcla racial entre indígenas y europeos. Por aproximación, también incluye otras fusiones étnicas, culturales, y ya que la mezcla étnica se participaron blancos, indígenas, negros, africanos y posteriormente chinos también. Este proceso comenzó con la llegada de Cristóbal Colón a América en la Edad Media. Su mayor expresión desde el punto de vista geográfico, social y cultural ha tenido lugar en Sudamérica, a partir del cruce inicial entre blancos, europeos e indígenas. El término mestizo se utilizó para designar al hijo de un español y a la India y una india durante la colonia. No fue mezcla étnica única sino múltiple, porque los pueblos indígenas con los cuales se mezclaron los españoles fueron distintos. Es decir, que se mezclaron tanto españoles con colombianos, españoles con peruanos, españoles con ecuatorianos, es decir, no solo estaba centrado en un mismo sitio. El mestizaje cultural fue igualmente interpuesto por la cultura dominante. Esto a lo que se refiere es que en la conquista y en la colonización de los españoles lo que hicieron es que ellos impusieron sus normas, impusieron su religión y su manera de ser a los indígenas. El proceso fue provocado por la falta de mujeres españolas al momento de la conquista y durante la primera fase del poblamiento en tiempos de la colonia. El cruce entre españoles e indios estuvo vinculado a factores de prestigio y posición social. Entre otras características negativas, el mestizaje entendido como es entendido entre encuentro o choque cultural, estuvo el saqueo de la riqueza en América, lo que se llevaron el oro y otras cosas más que eran de vital importancia y de mucho valor sobre todo. ¿Cómo se da el proceso del mestizaje? Con la llegada de los españoles a América y el comienzo del poblamiento a partir de 1948, se inicia este largo proceso de mestizaje. La mayoría de quienes acompañaban a Cristóbal Colón en su travesía hacia el nuevo mundo, hacia descubrir otro mundo, son aventureros, personas sin mayor arraigo social en España. Es decir, eran como la peor lacra de España. Se dice que eran así ladrones, asesinos. Y bueno, el mestizaje resultó ser una verdadera sorpresa para la corona española, pues los españoles tenían estrictamente prohibido cruzarse con la población nativa. En 1549, el rey Carlos V se prohibió que mestizos y mulatos o cualquier hijo ilegítimo tuviera el derecho de ser designado en la administración pública, es decir, que no podían ocupar cargos importantes. Pero en realidad impidió que la norma se cumpliera. Entonces al final lo que hicieron es que se juntaron, se unieron tanto indígenas como con españoles. Existen registros de españoles que se responsabilizaron de sus esposas e hijos mestizos. El mestizaje en América. El mestizaje en América se produjo con la conquista y la colonización española, como ya hemos dicho antes, y portuguesa en el continente latinoamericano. Inicialmente uniones ilegítimas y el mestizaje fueron categorías equivalentes. En América es una esencia es donde se reúne todo el mestizaje.
Los cruces étnicos produjeron una nueva cultura y se creó un sistema de castas en todos los territorios conquistados del Nuevo Mundo. Durante los primeros años de la conquista, los mestizos fueron personas que gozaban de prestigio social, aunque eran hijos de los conquistadores y sus madres eran princesas o mujeres de un rango social muy elevado en la cultura indígena, claro. Muchas mujeres eran ofrecidas a los españoles como ofrendas de paz. En el siguiente tema les voy a hablar acerca del desarrollo en el Ecuador. El índice de desarrollo humano es alto según Naciones Unidas. El Ecuador continúa marcando el liderazgo regional en reducción de desigualdad y erradicación de la pobreza. Esto se desprende del informe del desarrollo humano 2015-2016 presentado la semana anterior por las Naciones Unidas, que ubica al Ecuador entre los países con un desarrollo humano alto. Tener un alto desarrollo humano quiere decir que los ecuatorianos están mejor y que están reduciendo significativamente las desigualdades y la pobreza. Distribuimos mejor la riqueza y los derechos dejaron de ser mercancías. Señaló Ana María Larrea, que es la titular de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, entidad adscrita en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, las CEMPLADES. En este informe, el Ecuador aparece en el puesto 83 de 187 países. Su índice de desarrollo humano aumenta en un promedio anual de 0,53%. El Ecuador ha disminuido la desigualdad en un promedio anual de 1,7% durante la última década. El promedio de escolaridad es de 7,6 años y la esperanza de vida de su población supera las 7 décadas. Según las empleadas, todas las acciones y políticas que se aplican en el país se enmarcan en el Plan Nacional del Buen Vivir. Para definir el grado de desarrollo de los países, el organismo lo clasifica en 4 grandes categorías: muy alto, alto, medio y bajo, cada una conformada por 47 países. La última categoría es de 46. Ecuador se encuentra en el puesto 36 de la segunda categoría, considerada como de alto desarrollo humano, según el informe publicado el pasado 2 de noviembre. Bueno, y en este último tema les voy a hablar acerca de la corrupción en el Ecuador, de la corrupción política, de la corrupción en el sector público y de cómo podemos tratar de evitar nosotros como ciudadanos de a pie para que esto no siga ocurriendo, aunque es bastante complejo, la verdad. Pero antes de todo debemos entender qué es la corrupción. Viene definida como soborno, coima o peculado. Es la acción y el efecto de corromper. Es sinónimo de abuso, de desorden y de cohecho. Se obtienen beneficios mediante la utilización de influencias otorgadas por cargos públicos o por la fortuna privada del particular, que genera el enriquecimiento ilícito del funcionario. La corrupción, como alguien dijo, es el matrimonio entre un corruptor y un corrupto y el ánimo de lucro, que es propio de las actividades de la empresa privada y que de manera triste es perfectamente legítimo, es decir, que es legal. La visión global de la corrupción en el Ecuador es plantear en el Ecuador algunas reformas de todo tipo a efectos de luchar contra la corrupción y remozar un marco jurídico conceptual que ya no funciona. Por ejemplo, la independencia de la función judicial se encuentra garantizada en la Constitución, pero no se ha cumplido eso. En el sector público, por ejemplo, cuáles son las autoridades de control del país, especialmente la Superintendencia de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, así como la Contraloría General del Estado. El origen del nombramiento de sus titulares se encuentra politizado y además son normalmente los grupos controlados por estas aquellas que gestionan el nombre de sus titulares. Entonces están cayendo en una gran corrupción, no solo por el hecho de que se llevan el dinero, sino también porque están nombrando a dedo a las autoridades que van a regular estas instituciones y son las que van a controlar la corrupción. Ahora podemos ver la visión realista de la corrupción política. La corrupción política debe ser abordada desde un óptimo realismo a partir de los siguientes puntos que yo he visto.
es ver. Históricamente la cultura política predominante en el continente ha concebido a los gobiernos como así patrimonio de su exclusivo dominio, es decir, que se les ha dado todo el poder a ellos. El sistema político no ha sido lo suficientemente fuerte y cohesionado para impulsar una democratización a fondo en nuestros países. El sistema de partidos políticos ha sido deficiente en términos de que desde su interior se ha impedido la democratización interna de los mismos. Los gobiernos han llegado al poder con una dosis reñida de legitimidad, es decir, que las elecciones han sido muy justas. Entonces, ahí nunca se ha podido ver quién verdaderamente ha sido elegido por el pueblo. Las promesas del discurso electoral no han tenido correspondencia con las acciones en el pleno ejercicio práctico, es decir, que cuando están en campaña nos prometen muchas cosas y después no se cumple nada. Yo quiero hacer un llamamiento a la conciencia. Estamos seguros que los grandes problemas de la corrupción tienen su base en la ausencia de la ética, por lo que se hace necesaria una campaña permanente internacional para llegar a una toma de conciencia por parte de todos los ciudadanos de cualquier nación del mundo sobre la necesidad de la ética para la supervivencia de la democracia.